Hola, me llamo Maggie y tengo 16 años. Hace poco 3 de mis exmadrastras intentaron quitarnos todo lo que tenemos. ¿Sí? 3 de ellas. Fue una verdadera guerra, mi papá y yo contra el trío malvado. Verás, mi papá es dueño de una gran compañía y nos va bastante bien. A pesar de ser un hombre de negocio, siempre fue muy dulce y atento. Su único defecto es que siempre escogió a la mujer equivocada. La primera de ellas fue mi mamá, que nos dejó cuando yo tenía 5 años. Siempre regañaba a mi papá si él hacía algo malo o decía algo que a ella no le gustaba. No era raro que llorara y se echara al suelo para victimizarse y que papá le diera todo lo que ella quería. Mamá exigió el divorcio en cuanto conoció a otro sujeto. Papá quedó devastado y, como si fuera poco, perdió la mitad de su fortuna. Yo no entendía muy bien lo que pasaba, solo tenía 5 años. Recuerdo a papá llorando mucho y pasando buena parte del día fuera de casa. Durante unos 3 años solo fuimos él y yo. Y a decir verdad, fueron los mejores momentos de mi vida. Luego, a lo largo de los 10 años que siguieron, se casó otras 2 veces y convivió con una tercera mujer durante un tiempo. Las 3 eran altas, hermosas y muy malvadas. Ni siquiera quiero llamarlas por sus nombres. Mejor usaré apodos. La primera era la buitre. Nos atacó en cuanto percibió la debilidad de mi papá. Él se abrió con ella en un bar y le contó todo, incluyendo el asunto del dinero. Desde ese mismo instante, la buitre se volvió repentinamente altruista y muy atenta. Papá se enamoró, se casaron y disfrutaron durante unos años de un estilo de vida lleno de lujos, hoteles caros con piscina, abrigos de piel, martinis y a veces todo eso al mismo tiempo. En un punto, la empresa de papá pasó por ciertas dificultades, así que le dijo a su esposa, «Cariño, tendremos que reducir gastos por un tiempo». ¡Puf! Desapareció como una ninja y se quedó con algunos de los bienes de papá tras el divorcio. Bueno, al menos no me hacía nada malo, a diferencia de la segunda. La segunda fue la mujer lobo. Conoció a mi papá en un evento de caridad que ella misma había organizado. Él se enamoró de su dulzura. Todo lo opuesto a la buitre, ¿cierto? Te equivocas. Bueno, sí era buena con papá, pero no por eso dejaba de drenarle la billetera como una aspiradora, y era dulce, con papá cerca. Cada vez que se quedaba sola en casa conmigo, se convertía en una bruja malvada. Comenzaba a gritar y me encerraba en mi cuarto, pero en cuanto él regresaba, su cara pasaba de «voy a comerte y arruinarte la vida» a «adoro los niños, la caridad y hornear galletas». Por supuesto, papá no me creía ni una palabra hasta que un día grabé todo en secreto. Al menos en esta ocasión fue listo como para haber firmado un acuerdo prenupcial. En el caso de la tercera, fue aún más listo. No se casó con ella. La llamaré Venus. ¿Por qué? Bueno, Venus era la diosa romana de la fertilidad. Al igual que las otras 2 mujeres, compraba cosas extremadamente caras. También le rogaba a papá que se casara con ella, pero después de 3 malas experiencias, la idea no le resultaba nada tentadora. Hasta que un día apareció diciendo, «Sorpresa, estoy embarazada, casémonos». Papá respondió, «De acuerdo, nos casaremos en cuanto le hagas una prueba de paternidad». La hizo unas semanas después y... ¡ups! Papá no era el padre. Sin dudarlo un segundo, él dejó las maletas de Venus en la entrada y le dijo que se arreglara por su cuenta. Después de eso, volvió a deprimirse y prometió que no volvería a salir con nadie. Me sentí mal por él, pero también aliviada. Papá tenía pésimo gusto, como ya habrás notado. Durante unos meses vivimos cómodamente disfrutando de la compañía del otro, hasta que el trío malvado regresó, y con la intención de demandarlo. Al parecer, Venus había contactado a las otras mujeres. Decidieron reunirse y quedarse con lo que quedaba de mi papá y su dinero. Un día, él recibió una llamada de Venus. Le dijo que era importante que se reunieran. Se encontraron en una cafetería. Imagina su sorpresa cuando vio a las 3 juntas. La mujer lobo era líder porque, bueno, era la más inteligente. Con una sonrisa malévola le mostraron un gran documento. En pocas palabras, inventaron una historia en la que papá había abusado de las 3, física y mentalmente. Y si bien había pocas chances de que la corte creyera el relato de una mujer, imagina lo que habría pasado con 3 mujeres, una de ellas embarazada. Por supuesto, la demanda podía evitarse a cambio de, adivinaste, dinero. Yo estaba en desacuerdo con darles un solo centavo a esas brujas, pero papá estaba asustado.
tomó una gran suma y se las dio. Yo sabía que no había forma de que esa fuera el fin de la historia. Unos meses después le exigieron aún más dinero. A pesar de mis protestas, papá volvió a pagarles. Y la tercera vez, una tarde, regresé de la escuela y las encontré en nuestra casa, sentadas en nuestro sofá, hablando con papá. Fue entonces cuando se me agotó la paciencia. Tomé todos los papeles que habían traído y los arrojé por la ventana, pero la buitre me filmó. Quise quitarle el teléfono, pero me bloqueó con sus tacones altos, y juro que me siseó como una serpiente. Resignada, les grité, ¡fuera! La buitre y Venus estaban molestas y nerviosas, pero la mujer lobo las calmó sin perder la sonrisa y dijo algo como, «Perfecto, más evidencia para nosotras, pequeña». Miré a mi padre, ese hombre fuerte e inteligente. Su único veneno era sus ex y estaban matándolo lentamente. Bueno, hay que combatir veneno con veneno, ¿cierto? ¿O acaso era fuego con fuego? En fin, no importa, decidí hacer algo extraño. Llamé a mamá. Sabía que llevaba años intentando contactar a mi papá para disculparse con él y recuperarlo. Yo no había vuelto a verla desde entonces, así que se sorprendió cuando le dije que nos encontráramos. Sonaba feliz, se veía mal, muy mal y muy pobre. No dejaba de sonreír y de repetir lo feliz que estaba de verme. Yo no quería escuchar nada de eso, así que fui al grano. Mi idea era que ella se infiltrara y obtuviera información del trío malvado, algo que demostrara que nada de lo que decían era cierto. A cambio, le prometí una gran suma de dinero. Es mejor pagar una vez que pagar indefinidamente. Ella aceptó el trabajo. Para no correr riesgos, la filmé declarando que mi padre nunca le había hecho nada malo y detallando los pasos de nuestro plan. Ya no quería más traiciones. Todo este asunto me provocaba mucha ansiedad. Quería obtener resultados cuanto antes. Afortunadamente, la estupidez del trío malvado ayudó mucho. Mamá me contó que, después de haber hablado conmigo, las contactó y les dijo que quería unirse. Y esas brujas ni siquiera sospecharon. Estaban muy felices de tener aún más poder que antes. Tenían una conversación de Facebook donde discutían abiertamente los detalles de su plan. Lo único que mamá tuvo que hacer fue tomar capturas de pantalla y destruir todo lo que habían construido durante meses. Finalmente regresaron a casa y exigieron más dinero mientras abrían una de nuestras botellas de vino, como si fueran las dueñas del lugar. Papá se quedó sin palabras cuando vio a mamá con ellas. Les enseñé las capturas de pantalla y les dije que llamaríamos a la policía. La sorpresa de papá se duplicó y hasta se asustó un poco al descubrir que su hija era capaz de elaborar un plan como ese. La mujer lobo aceptó la derrota al instante y se puso su abrigo sin decir otra palabra. Venus no había venido porque acababa de dar a luz, pero la buitre comenzó a gritar y a destrozar nuestra casa. Rompió los platos y pateó la televisión. La pantalla estalló en miles de pedazos. Papá llamó a la policía mientras yo filmaba todo. La mujer lobo se marchó en silencio. De pronto la buitre me quitó el teléfono y lo pisó con sus tacones altos. Intentó atacar a mamá, pero papá la detuvo. Así que salió de la casa llena de furia y comenzó a destrozar las ventanas. Yo la seguí, tomé la manguera del jardín y la rocié con agua, cosa que la calmó un poco. Papá no dejaba de observar la escena con una clara expresión de confusión. La policía llegó en ese mismo momento. Estaban igual de asombrados por la ridiculez de la situación. Se llevaron a la buitre y créeme, ella se resistió como si fuera uno de esos criminales de las películas. Una vez que se fueron, solo quedamos nosotros tres, sentados en la sala sin abrir la boca. Fue terriblemente incómodo. Mamá tomó su bolso y dijo, bueno, será mejor que me vaya. Pero papá la detuvo y le preguntó si quería quedarse a cenar. Una parte de mí no lograba asimilar que estaba cenando con mis dos padres. Lo más raro de todo fue que nadie hablaba. Cada uno de nosotros comía sin prestar atención a los demás, o a las ventanas rotas, o a la televisión rota, o a los platos rotos. Después de eso, papá quiso darle algo de dinero a mamá por habernos ayudado, pero ella lo rechazó. En lugar de eso, me pidió reconstruir nuestro vínculo madre e hija. No es que yo quisiera algo así, pero sentí curiosidad, así que acepté. A grandes rasgos, lo único que debía hacer era verla 1 o 2 veces al mes y pasar unas horas con ella. Mamá resultó ser una persona completamente distinta a lo que esperaba. En una ocasión, salimos a comer a un restaurante. Ella había bebido un poco y decidió contarme toda la historia. Papá había estado enamorado de mamá desde la secundaria.
y ella siempre le decía que solo saldría con él si se convertía en un millonario. De alguna forma lo logró. Tal vez tuvo suerte, pero solo lo hizo para ganarse el corazón de mamá. Un poco raro. Finalmente se aburrió de él, pero después de años de malas relaciones con sujetos que no se preocupaban por ella y al no tener ninguna ambición en la vida, comenzó a darse cuenta de que había dejado pasar la oportunidad de estar con el único hombre que la había amado. El amor no era correspondido, pero no amar a un hombre rico y dulce era mejor que su situación actual. En algún punto de la historia comenzó a llorar. Todos esos años malos la habían cambiado. Me dijo que se conformaba con tener algún tipo de vínculo conmigo. Tiempo después papá comentó que quería invitar a mamá a una cita y me preguntó si me parecía una buena idea. Tuve que ser honesta y decirle que no. Decidí que estudiaré mucho para no tener que vivir como mi madre ni como mi padre. Los niños creen que los adultos son inteligentes y lo saben todo sobre la vida, pero a veces es todo lo contrario. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y compártela. Y no seas como el trío malvado.